En el libro de Jonás encontramos unas palabras sublimes, unas palabras que deben ser escuchadas por todos nosotros, unas palabras que deben ser anunciadas al interior de nuestros hogares, que deben ser anunciadas a nuestros amigos. Son las palabras del rey de Nínive. Cuando el profeta Jonás anunció el mensaje de parte de Dios a esa ciudad, toda esta generación se arrepintió y el rey de Nínive proclamó: conviértase cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos, por si quizá Dios se arrepienta y aparte el ardor de su ira de sobre nosotros. En este tiempo, esta generación también sigue escuchando el mensaje de parte de Dios. ¿Por qué? Porque esta generación, igual que la de Nínive, se ha apartado por el mal camino. Porque esta generación no ha abrazado el amor de la verdad para ser salvos. Y el Evangelio, igual que en la historia de Jonás, anuncia que el ardor de la ira de Dios se derramará contra todos aquellos que no han abrazado el amor de la verdad para ser salvos. En este tiempo Dios sigue enviando a sus mensajeros. Jonás fue enviado con un mensaje específico de parte de Dios para aquellos hombres que vivían en iniquidad. Y asimismo, este siglo XXI Dios ha levantado hombres de toda tribu, de toda lengua y toda nación para anunciar el mensaje que transforma, para anunciar la verdad que cambia las vidas. Y este mensaje también anuncia que se avecina una tormenta. La tormenta es la tormenta de un Dios santo y justo que aborrece la iniquidad. Es la ira de Dios que se derramará contra todos aquellos que insisten en una vana manera de vivir. Pero debemos imitar a los de Nínive, debemos arrepentirnos, debemos humillarnos y buscar a un Dios que está lleno de misericordia. Bien dice la palabra de Dios que Dios no rechazará a un corazón contrito y humillado que venga delante de Él reconociendo su impiedad y buscando por medio de la fe al Salvador de los pecadores. Encontramos que Dios sigue enviando mensajeros, pero los mensajeros de hoy están siendo rechazados. Muchos escuchan este evangelio y dicen: estos hombres son religiosos, estos hombres son intolerantes, les falta amor, son legalistas, pero basta de hacer caso omiso a los mensajeros que Dios está enviando en este tiempo. Es hora de escuchar lo que nunca hemos querido escuchar, que si bien Dios es un Dios de amor y gracia, que ha derramado su amor por medio de Jesucristo, también Dios es un Dios que es fuego consumidor y que no tendrá por inocente al culpable, sino que derramará su justa ira y su justicia para aquellos que no quieren apartarse del camino de perversidad. Jonás estaba durmiendo plácidamente en aquella embarcación rumbo a Tarsis, lejos de los propósitos de Dios. Pero el capitán fue y le despertó. Jonás no estaba siendo consciente de la tempestad que amenazaba compartir aquella embarcación. E igual muchos hoy están dormidos espiritualmente y no están conscientes de que la tormenta se acerca y que partirá el alma humana en la condenación eterna si no escuchan la voz del que llama. Asimismo, el capitán de nuestras naves, el capitán de nuestras almas, Cristo, sigue despertándonos, sigue llamándonos y sigue invitándonos a que estemos a cuentas. Dios habla por medio del Evangelio y dice que si nuestros pecados fueren como la grana, serán emblanquecidos. Humillémonos pues, imitemos a los de Nínive y vengamos y reconozcamos que nos hemos apartado del camino, que nos hemos alejado de los propósitos de Dios, que estamos lejos de la voluntad de Dios. Aún la puerta de la gracia está abierta. Busquemos a un Dios que está lleno de misericordia, un Dios que es tardo en enojarse y lento para la ira. Hace 2000 años, nuestro Señor fue lanzado a la tormenta de la justicia de Dios. Fue lanzado como Jonás para aquietar aquel mar, el mar de la ira de Dios. Solo el glorioso Emmanuel podía aquietar la tormenta de la ira de Dios sobre los pecadores. Así como nuestro Señor, cuando iba rumbo a Galilea, en el mar de Galilea, se levantó y ordenó a aquel mar a enmudecer, callar, nuestro Señor fue lanzado
hace 2000 años en aquella cruz a la muerte, para aquietar de sobre los que se arrepienten el mar embravecido de la justicia de Dios. Así como hace 2000 años en Galilea Dios hizo callar esos vientos, hoy nuestro Señor, por la voz del Evangelio, sigue haciendo enmudecer los vientos de nuestra iniquidad. Esos vientos que amenazan con romper nuestras almas han sido aquietados por la voz del Cordero. Pero ese Cordero vino hace 2000 años en sustitución de pecadores. Vino en humildad a morir, a entregar su vida en reemplazo de pecadores. Pero el Evangelio anuncia que Él volverá por segunda vez, ya no a morir en la cruz por pecadores, pero sí a juzgar a pecadores. Dice el apóstol Pablo que vendrá en las nubes con los ángeles de su poder para dar retribución a todos aquellos que no escucharon el amor de la verdad para ser salvos, en todos aquellos que insisten en una perversa manera de vivir. Cosecharán los hombres de esta generación el fruto de su impiedad. Pero también el Evangelio anuncia que Cristo vendrá a rescatar a los suyos, para ser glorificado, para ser admirado de sus santos y en todos aquellos que creyeron. Hace 2000 años, nuestro Señor hablaba unas palabras duras, pero sublimes, con aquellos fariseos, aquellos escribas. Les decía que la generación de Nínive se levantará en el juicio y condenará a esta generación, porque los de Nínive se arrepintieron a la predicación de Jonás. Y hay aquí más que Jonás en este lugar. Eso les decía el Señor hace 2000 años a estos judíos. Estas palabras sublimes y duras deben ser escuchadas en toda generación y tienen implicaciones para cada generación, porque hoy hay más en este siglo XXI que aquel mensaje que fue predicado en Nínive. Hoy hay más iluminación, hoy hay hombres que Dios ha despertado del adormecimiento espiritual, que los ha levantado de sus tumbas espirituales y que han proclamado el mensaje de la verdad. Hoy hay más luz, pues tenemos el registro de los que nos antecedieron. Tenemos el registro de sus vidas transformadas por el poder del Evangelio. Y ese legado nos ha llegado hasta nuestros días. Ese legado ha llegado a un clic de distancia de una computadora, de un libro, de un folleto. Así que no tenemos excusa los de la generación del siglo XXI, porque hoy hay más de lo que hubo en Nínive, y los de Nínive se arrepintieron, pero esta generación no se quiere arrepentir. Esta generación obstinada ha endurecido su corazón contra la verdad de Dios y está torciendo la verdad de Dios y reemplazándola por la mentira. Hoy muchos se han vuelto a las fábulas, hoy muchos se han vuelto a los cuentos humanistas y psicológicos. Pero hay hombres que Dios ha guardado, que no han doblado sus rodillas ante los baales de este mundo y siguen siendo fieles a ese mensaje que Dios entregó a los apóstoles y profetas. Esos hombres siguen anunciando la verdad de Dios. Y en el día del juicio, los de Nínive se levantarán y acusarán y juzgarán a esta generación, si esta generación no se arrepiente, porque hoy se sigue predicando el Evangelio bíblico. Basta ya de acusar a estos hombres de ser religiosos, de ser intolerantes. No, escuchemos que este mensaje tiene connotaciones para vida eterna. Hace 2000 años, aquellos judíos le decían al Señor: Maestro, danos una señal. Y el Señor les decía: esta generación adúltera y perversa pide señal, pero señal no les será dada sino la señal del profeta Jonás. Esta generación de hoy pide señal. Creeré si se ve mi milagro realizado. Creeré si se resuelve mi situación familiar, mi problema económico, mi problema de salud. Pero señal no será dada sino la señal del profeta Jonás, la señal del Evangelio que dice que Jesús, el Hijo de Dios,
fue lanzado al corazón de la tierra, fue lanzado a la muerte y estuvo 3 días y 3 noches para luego levantarse y proclamar por medio de su espíritu y de sus mensajeros: arrepentíos y creed en el evangelio. La señal que necesitamos es un convencimiento espiritual de que tenemos una deuda con la justicia de Dios. Los hombres piden añadiduras. Pero nuestro real problema no es la falta de dinero, no es la falta de salud. Nuestro real problema es lo que dice el Evangelio, lo que expresa Pablo, que todos se desviaron, que todos se hicieron inútiles, que no hay ni siquiera uno bueno, o lo que dice el profeta Isaías, todos se descarriaron. Nuestro real problema es lo que dice el Evangelio, que la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Ese es nuestro real y verdadero problema, que Dios no tendrá por inocente al culpable, que Dios juzgará a vivos y a muertos. Y ese día se acerca porque el Señor lo afirmó. Cuando estas noticias del Evangelio hayan sido predicadas a todo el mundo, entonces vendrá el fin. Vendrá la tormenta eterna que abrazará a todos los que no quieren reconocer su impiedad y su vana manera de vivir. Pero también el libro de Jonás nos muestra a un Dios lleno de misericordia, a un Dios que salva, a un Dios que envía a los mensajeros para anunciar este mensaje, a un Dios que tiene misericordia de los inicuos y que recibirá todo corazón contrito y humillado. Este evangelio desde Jonás nos dice que Dios está lleno de misericordia, que es lento para la ira y que recibirá a todo aquel que se acerque por la sola fe en su Hijo. Cristo fue lanzado hace 2000 años a ese mar embravecido de la ira de Dios para aquietar ese mar de sobre los pecadores que creen y se arrepientan. Prediquemos este mensaje y escuchemos este mensaje y vengamos hoy y estemos a cuentas con nuestro Dios por medio de Jesucristo. Él y solo Él le ha dado a conocer.